Padre rico, padre pobre. Resumen, Robert Kiyosaki. Y primero que nada, te felicito por invertir sabiamente tu tiempo. Recuerda que tu relación con el dinero será para toda la vida y es mejor tenerlo de tu lado que en tu contra. En este canal encontrarás contenido diverso acerca de educación financiera y cómo funciona el dinero con el fin de darte las herramientas para que puedas construir tu mejor futuro. Padre rico, padre pobre. Por Robert Kiyosaki. Yo tuve dos padres, uno rico y otro pobre. Uno era inteligente y muy educado, tenía un doctorado y realizó los estudios universitarios correspondientes a 4 años, en solo 2. El otro padre nunca terminó la secundaria. Ambos hombres fueron exitosos en sus carreras y trabajaron duro toda su vida. Ambos tuvieron ingresos considerables. Sin embargo, uno de ellos pasó problemas financieros toda su vida. El otro se convertiría en uno de los hombres más ricos de Hawái. Uno dejó al morir decenas de millones de dólares a su familia, a instituciones de beneficencia y a su iglesia. El otro dejó cuentas por pagar. Ambos me ofrecieron su consejo, pero no me aconsejaron las mismas cosas. El hecho de haber tenido dos padres que me aconsejaban me dio la oportunidad de escoger entre puntos de vista contrapuestos, uno correspondiente a un hombre rico y otro a un hombre pobre. El problema fue que el hombre rico no era rico todavía y el hombre pobre todavía no era pobre. Ambos estaban apenas comenzando sus carreras y ambos pasaban dificultades con el dinero y sus familias. Sin embargo, tenían puntos de vista muy diferentes sobre el tema del dinero. Ambos hombres creían poderosamente en la educación, pero no me recomendaron el mismo tipo de estudios. Uno de mis padres me recomendaba: estudia duro para que encuentres una buena compañía para la cual trabajar. El otro recomendaba: estudia duro para que encuentres una buena compañía que comprar. Uno de ellos decía: la razón por la que no soy rico es porque tengo a mis hijos. El otro decía: la razón por la que debo ser rico es porque tengo a mis hijos. Uno decía: en lo que se refiere al dinero, juega a lo seguro, no tomes riesgos. El otro decía: aprende a manejar el riesgo. Uno creía que nuestra casa es nuestra inversión más grande y nuestro activo más importante. El otro consideraba que mi casa es un pasivo y si tu casa es tu inversión más grande, estás en problemas. Ambos padres pagaban sus cuentas a tiempo. Sin embargo, uno las pagaba en primer término, mientras que el otro lo hacía al último. Uno de mis padres pasaba dificultades para ahorrar unos cuantos dólares. El otro simplemente creaba inversiones. Uno de mis padres me enseñó cómo redactar un currículum impresionante con el fin de obtener un buen empleo. El otro me enseñó cómo escribir planes financieros y de negocios poderosos con el fin de que yo pudiera crear empleos. Me di cuenta de que las personas realmente dan forma a sus vidas por medio de sus pensamientos. Mi padre pobre decía siempre: yo nunca seré rico. Y esa profecía se volvió realidad. Mi padre rico, por otra parte, siempre se refirió a sí mismo como rico. Decía cosas como: yo soy rico, y los ricos no hacen esto. Mi padre pobre también diría: no me interesa el dinero. O, el dinero no importa. Mi padre rico decía siempre: el dinero es poder. Me di cuenta de que mi padre pobre no era pobre debido a la cantidad de dinero que ganaba, que era importante, sino debido a sus ideas y acciones. Uno deseaba que yo estudiara duro, obtuviera un grado académico y un buen trabajo, para trabajar con el fin de ganar dinero. El otro me alentaba a estudiar para ser rico, para comprender la manera en que funciona el dinero y aprender cómo hacer que trabajara para mí. Yo no trabajo para ganar dinero. Eran palabras que repetía una y otra vez. El dinero trabaja para mí. A la edad de 9 años, decidí escuchar y aprender de mi padre rico, en lo que se refiere al dinero. Al hacerlo, elegí no escuchar a mi padre pobre, a pesar de que él era quien tenía todos los títulos universitarios. Lección 1. Los ricos no trabajan por dinero. En 1956 tenía 9 años de edad. Por azares del destino, asistía a la misma escuela pública que los ricos enviaban a sus hijos, ya que mi familia vivía al lado de la calle de la escuela.
Una vez observé que la madre de uno de mis compañeros lucía su nuevo Cadillac, mientras que mi compañero invitaba a 3 de sus amigos a pasar el fin de semana en su casa en la playa. Me sentí mal porque mi amigo Mike y yo no fuimos invitados por ser niños pobres. Un día le pregunté a mi padre: «Papá, ¿puedes decirme cómo volverme rico?». Él contestó: «¿Por qué quieres volverte rico, hijo?». Le conté la triste anécdota del rechazo de mi compañero. Mi padre, un poco pensativo, me dijo: «Bien, hijo, si quieres volverte rico, debes aprender a hacer dinero». «¿Cómo puedo hacer dinero?», pregunté. Mi padre respondió: «Utiliza tu cabeza, hijo». A la mañana siguiente le conté a Mike, mi mejor amigo, la plática que había tenido con mi padre. Mike y yo éramos los únicos niños pobres de la escuela. De la misma forma, Mike estaba en esa escuela por un capricho del destino. Realmente no éramos pobres, pero nos sentíamos como si lo fuéramos porque nuestros compañeros tenían juguetes nuevos, bicicletas nuevas, todo nuevo. Y nuestros padres solo nos proporcionaban las cosas básicas como comida, vivienda y ropa, eso era todo. Mi padre solía decir: «Si quieres algo, trabaja para obtenerlo». Queríamos muchas cosas, pero no había trabajo para niños de 9 años. Pasamos toda la mañana pensando en cómo ganar dinero, ocasionalmente hablábamos de los niños ricos en la casa de playa divirtiéndose. Nos dolía un poco, pero ese dolor era bueno porque nos inspiró a seguir pensando en cómo ganar dinero. Finalmente, después de tanto pensar, se nos ocurrió una idea: empezamos a recolectar materia prima para nuestra producción. Recolectamos tubos de pasta de dientes e incluso esperamos a que algunos vecinos terminaran la suya para recolectarla. Montamos nuestra planta de producción en la pequeña cochera de mi casa. Mi padre nos observaba señalando que tuviéramos cuidado, mientras colocábamos una olla de acero arriba de carbón y depositábamos ahí todos los tubos que pudimos recolectar y empezaban a derretirse los tubos dentífricos que estaban hechos de plomo. Hicimos unos pequeños moldes con yeso y ahí depositamos el plomo derretido. Una vez secos, le golpeábamos con un martillo para sacar la figura. Mi padre, con una sonrisa precavida, nos preguntó: «¿Qué están haciendo, niños?». Nosotros con inocencia respondimos: «Estamos haciendo lo que tú nos dijiste, estamos haciendo dinero». Mientras acuñábamos centavos de plomo, mi padre soltó una carcajada y sonrió. Nos dijo que dejáramos de hacer lo que estábamos haciendo y nos explicó el significado de la palabra falsificación. El negocio había fracasado el mismo día que inició. Mike y yo nos quedamos parados ahí en silencio, un poco tristes. Le pregunté a mi padre: «Papá, ¿por qué tú no eres rico?». Mi padre respondió: «Porque escogí ser maestro de escuela». Los maestros de escuela no piensan realmente en volverse ricos, solamente nos gusta enseñar. Me gustaría ayudarles, pero yo no sé realmente cómo hacer dinero. Nos desanimamos. «Ya sé», dijo mi padre. «Si ustedes desean aprender cómo volverse ricos, no me pregunten. Hablen con tu padre Mike». Nosotros, incrédulos, no creímos lo que mi padre estaba diciendo. Si era así, ¿por qué Mike no era rico? Mi padre mencionó: «Tu papá es diferente, Mike. Él parece estar construyendo un imperio y yo sospecho que en unos cuantos años será un hombre muy rico». Al escuchar lo anterior, Mike y yo volvimos a emocionarnos. Mike hablaría con su padre esa noche y le preguntaría si nos enseñaría la manera de volvernos ricos. Mike y yo nos reunimos con su padre al siguiente día en la mañana. Este estaba un poco ocupado, por lo que nos dijo que lo esperáramos un poco. Mientras esto ocurría, mirábamos empleados entrar y salir de su oficina. Finalmente nos recibió, fue determinante con nosotros, nos dijo que si queríamos aprender a hacer dinero teníamos que trabajar para él, no había otra opción, así que aceptamos. El padre de Mike nos pagaría 10 centavos por hora, incluso para los estándares de 1956, 10 centavos era muy poco. Cada sábado pasaríamos 3 horas en una de las tiendas del padre de Mike, quitando latas de las repisas y sacudiendo cada lata con un plumero para quitarle el polvo y luego volviendo a colocarla en orden. Era un trabajo terriblemente aburrido. El padre de Mike, a quien más adelante lo nombraremos como mi padre rico, era dueño de 9 de esas pequeñas tiendas. Eran una versión temprana de pequeños supermercados, los 7-Eleven.
Durante 3 semanas aguantamos cada sábado, faltando a nuestros juegos deportivos por ir a trabajar, pero a la 4ª semana yo estaba listo para renunciar. Era un trabajo terriblemente aburrido, en realidad lo que me molestaba era la paga tan insignificante. Ese sábado ahí estaba yo, esperando hablar con un tacaño que explotaba a los niños. Mike, por alguna razón, no estaba ahí conmigo. El padre de Mike me hizo esperar 45 minutos afuera de su oficina para atenderme. Cuando finalmente me atendió, le exigí un aumento de sueldo o renunciaría. Me parecía un insulto que fuera uno de sus empleados, que no me pagara bien, y que encima me hiciera esperar. Este me contestó: yo solo los he hecho probar el sabor de la vida. Si aprendes esta lección, te convertirás en un joven sabio, rico y feliz. Si no la aprendes, pasarás toda tu vida culpando a tu trabajo, tu salario bajo, o a tu jefe por tus problemas. Vivirás tu vida en espera de un golpe de suerte que resuelva todos tus problemas de dinero. Esta es la primera lección que tienen que aprender: los pobres y la clase media trabajan para ganar dinero, los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Esa mañana yo estaba intrigado, había aprendido un punto diferente de vista a lo que me había enseñado mi padre pobre. Tuvimos una larga y profunda conversación sobre la vida de los pobres y la clase media. Al terminar, el padre de Mike me dijo: ahora vuelve al trabajo, esta vez no te pagaré nada. Yo había acudido a pedir un aumento, y ahora me decía que siguiera trabajando sin pago. El padre de Mike mencionó: tú dijiste que querías aprender a no trabajar por dinero. Me dio un golpecito en la cabeza y repitió: usa esto. Y ahora vete de aquí y regresa al trabajo. Ya he tenido esta conversación con Mike y te está esperando allá. No lo podía comprender. Durante las siguientes 3 semanas Mike y yo trabajamos en la tienda sin paga, el trabajo ya no nos molestaba y la rutina era más sencilla. Un día entró el padre de Mike mientras terminábamos de trabajar, nos regaló una paleta y nos invitó a caminar, nos preguntó cómo nos estaba yendo y respondimos que bien, pues ya nos habíamos acostumbrado al trabajo. El padre de Mike se percató de esto y nos ofreció subir el sueldo incluso por arriba del sueldo promedio de un adulto. Nos estábamos emocionando, pero al final supimos que era una trampa. El padre de Mike dijo: todas las personas tienen un precio, el sueldo es el precio que nos pagan por olvidar nuestros sueños. El miedo a quedarnos sin dinero nos hace trabajar, lo gastamos y volvemos a trabajar, de esta manera se crea un patrón. El patrón de levantarse, ir a trabajar, pagar las cuentas, levantarse, ir a trabajar, pagar las cuentas. La vida de la gente es guiada para siempre por 2 emociones, el miedo y la codicia. Si les ofrecen más dinero, ellos continúan el ciclo e incrementan sus gastos. A eso le llamo la carrera de la rata. Yo quiero que ustedes eviten esa trampa, chicos. Eso es en realidad lo que quiero enseñarles. No solo a ser ricos, porque ser rico no resuelve el problema. La mayor parte de las personas pasan sus vidas persiguiendo el cheque del salario, el aumento de sueldo, y la seguridad en el empleo debido a sus emociones de deseo y miedo. Es como la imagen de un burro que jala una carreta, con su dueño balanceando una zanahoria frente a su nariz. Recuerden, un empleo es solo una solución de corto plazo a un problema de largo plazo. Sigan trabajando, niños, pero mientras más pronto se olviden de que necesitan de un sueldo, más fácil será su vida como adultos. Verán cosas que otras personas no ven. Las oportunidades están frente a sus narices. La mayoría de las personas nunca ven esas oportunidades porque están buscando dinero y seguridad, y eso es todo lo que obtienen. Al momento en que vean una oportunidad, las verán por el resto de sus vidas. Mike y yo pasamos las siguientes 2 semanas pensando, hablando y trabajando gratis. Este último sábado, mientras nos despedíamos de la encargada de la tienda al terminar de trabajar, observamos algo diferente que no habíamos notado. La señora Martín estaba cortando la portada de un número de tiras cómicas a la mitad. Conservaba la mitad superior de la cubierta del libro de tiras cómicas y arrojaba el resto del libro a una gran caja de cartón. Cuando le preguntamos qué hacía con las tiras cómicas, nos dijo: las tiro a la basura. Le doy la mitad superior de la cubierta al distribuidor como crédito por nuevos ejemplares. Él estará aquí en 1 hora.
Mike y yo esperamos allí durante 1 hora. Pronto llegó el distribuidor y le preguntamos si podíamos quedarnos con los números de tiras cómicas. A lo que él respondió: pueden quedarse con ellos si trabajan para esta tienda y no los revenden. La mamá de Mike tenía un cuarto disponible en el sótano que nadie utilizaba. Lo limpiamos y comenzamos a apilar cientos de tiras cómicas en ese cuarto. Pronto nuestra biblioteca de tiras cómicas estaba abierta al público. Contratamos a la hermana menor de Mike, a quien le encantaba estudiar, para que fuera la bibliotecaria. Ella le cobraba 10 centavos a cada niño por la admisión a la biblioteca, que estaba abierta de 2 a 4 todos los días después de la escuela. Los clientes, los niños del vecindario, podían leer tantas tiras cómicas como pudieran en 2 horas. Era una ganga para ellos, dado que cada tira cómica les costaba 10 centavos y ellos podían leer 5 o 6 en 2 horas. La hermana de Mike revisaba a los niños al salir para asegurarse de que no estaban tomando prestados los números de tiras cómicas. También llevaba la contabilidad, anotando cuántos niños acudían diariamente, quiénes eran y qué comentarios tenían. Mike y yo promediábamos $9 por semana durante un periodo de 3 meses. Al comenzar nuestro propio negocio, la biblioteca de tiras cómicas, estábamos en control de nuestras finanzas sin depender de un empleador. La mejor parte era que nuestro negocio generaba dinero para nosotros, incluso sin que estuviéramos físicamente allí. Nuestro dinero trabajaba para nosotros. En vez de pagarnos con dinero, mi padre rico nos había dado mucho más. Lección 2. ¿Por qué enseñar especialización financiera? En 1990, mi mejor amigo Mike se hizo cargo del imperio de su padre y está haciendo un mejor trabajo que él. Nos vemos 1 o 2 veces al año para jugar golf. Él y su esposa son más ricos de lo que usted pueda imaginarse. El imperio de mi padre rico está en buenas manos y Mike está preparando a su hijo para que tome su lugar, como su padre nos preparó a nosotros. En 1994 me retiré a la edad de 47 años y mi esposa Kim se retiró a los 37. Todos hemos escuchado historias sobre personas pobres que se ganan la lotería, se vuelven ricos de repente y luego vuelven a ser pobres. Esas personas ganan millones y pronto vuelven al punto donde empezaron. O bien, historias sobre atletas profesionales que, a la edad de 24 años, están ganando millones de dólares al año y que duermen debajo de un puente cuando tienen 34. Es preocupante que demasiadas personas se enfoquen demasiado en el dinero y no en su riqueza más importante, que es su educación. Si las personas están preparadas para ser flexibles, mantienen la mente abierta y aprenden, se enriquecerán más y más. Si piensan que el dinero resolverá sus problemas, temo que esas personas tendrán problemas en el futuro. La inteligencia resuelve los problemas y produce dinero. El dinero sin inteligencia financiera se pierde rápidamente. Si quiere ser rico, necesita saber de finanzas. Si va usted a construir el edificio Empire State, lo primero que necesita hacer es cavar un agujero muy profundo y colar cimientos fuertes. Ahora bien, la contabilidad es posiblemente la materia más aburrida del mundo, también puede ser una de las más desconcertantes. Pero si quiere ser rico a largo plazo, puede ser la materia más importante. La pregunta es, ¿cómo toma usted una materia aburrida y desconcertante y se la enseña a los niños? La respuesta consiste en hacerla más sencilla. Enséñela al principio por medio de imágenes. Mi padre rico cimentó una base financiera sólida para Mike y yo. Regla número 1. Usted debe saber la diferencia entre un activo y un pasivo y debe adquirir activos. En contabilidad, solía decir mi padre rico: lo que importa no son los números, sino lo que los números te dicen. Es como las palabras. Lo importante no son las palabras, sino la historia que las palabras te cuentan. Si deseas volverte rico, debes leer y comprender los números. El cuadro superior es una declaración de ingreso, también llamado estado de pérdidas y ganancias. Mide los ingresos y los gastos. El dinero que entra y el dinero que sale. El diagrama inferior es la hoja de balance. Se le llama así porque se supone que debe equilibrar los activos contra los pasivos. Un activo es algo que pone dinero en mi bolsillo. Un pasivo es algo que extrae dinero de mi bolsillo. Ganar más dinero rara vez resuelve los problemas de dinero de una persona.
La inteligencia lo resuelve. Para la época en que Mike y yo teníamos 16 años, trabajábamos para el padre de Mike después de clases y los fines de semana. A menudo pasábamos horas después del trabajo, sentados a la mesa con el padre de Mike, mientras sostenía reuniones con banqueros, abogados, contadores, corredores de bolsa, inversionistas, gerentes y empleados. Se trataba de un hombre que había abandonado la escuela a los 13 años y que ahora dirigía, instruía, ordenaba y hacía preguntas a personas educadas. Ellos acudían a su llamado y se sentían incómodos cuando él no los aprobaba. Mi padre rico no había recibido educación escolar, pero tenía educación financiera, y como resultado de ello, era un hombre exitoso. Solía decirnos una y otra vez, una persona inteligente contrata personas más inteligentes que ella. El siguiente diagrama ilustra la diferencia entre la percepción de mi padre rico y la de mi padre pobre en lo que se refiere a sus casas. Uno de mis padres consideraba que su casa era un activo y el otro pensaba que era un pasivo. Una casa más grande implica gastos más grandes y el flujo de efectivo continúa saliendo por la columna de gastos. En lo que se refiere a casas, la mayoría de las personas trabajan durante toda su vida para pagar una casa de la que nunca serán dueños. Si todo su dinero está amarrado a su casa, es posible que usted deba trabajar más duro debido a que su dinero continúa saliendo por la columna de gastos. No estoy diciendo que usted no debe adquirir una casa. Lo que digo es que es preciso comprender la diferencia entre un activo y un pasivo. Si desea tener una casa más grande, debe primero comprar los activos que generarán el flujo de efectivo para pagar por la casa. La declaración financiera personal de mi padre educado muestra de mejor manera la vida de una persona que está inmersa en la carrera de la rata. Por su parte, la declaración financiera personal de mi padre rico refleja los resultados de una vida dedicada a invertir y reducir los pasivos. Una revisión de la declaración financiera personal de mi padre rico muestra por qué los ricos se vuelven más ricos. La columna de activos genera más ingreso del necesario para cubrir los gastos y el sobrante es reinvertido en la columna de activos. La columna de activos continúa creciendo y por lo tanto, el ingreso que produce crece con él. El resultado. El rico se vuelve más rico. Si usted hace lo que hacen las masas, obtendrá lo siguiente. Como empleado que también es propietario de una casa, sus esfuerzos laborales son en general de la siguiente manera. Número 1. Usted trabaja para alguien más. La mayoría de las personas al trabajar para obtener un sueldo están haciendo que el dueño o los accionistas se hagan más ricos. Sus esfuerzos y éxito ayudarán a proporcionar recursos para el éxito y la jubilación del dueño. Número 2. Usted trabaja para el gobierno. El gobierno retiene parte de su sueldo antes de que usted pueda incluso verlo. Al trabajar más duro, simplemente incrementa la cantidad de impuestos que toma el gobierno. La mayoría de la gente trabaja entre enero y mayo para el gobierno. Número 3. Usted trabaja para el banco. Después de pagar impuestos, su siguiente gasto más importante es generalmente su hipoteca y la tarjeta de crédito. Resumiendo. Usted trabaja para alguien más. Usted trabaja para el gobierno. Usted trabaja para el banco. Conforme sus activos crecen, ¿cómo puede medir el nivel de su éxito? En 1961, Buckminster Fuller compartió su definición de riqueza. La riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir cierto número de días en el futuro o bien si dejo de trabajar el día de hoy. ¿Cuántos días sobreviviré? La definición verdadera de riqueza depende de quién la formula. Usted nunca puede ser demasiado rico. Solo recuerde esta observación sencilla. Los ricos adquieren activos. Los pobres solo tienen gastos. La clase media construye pasivos que piensa que son activos. Entonces, ¿cómo puedo comenzar a ocuparme de mis propios negocios? ¿Cuál es la respuesta? Escuche usted al fundador de McDonald's. Lección 3. Atienda su propio negocio. En 1974, le pidieron a Ray Kroc, el fundador de McDonald's, que diera una conferencia a la clase de maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Texas en Austin. Después de una conferencia inspirada y sólida, la clase terminó y los estudiantes le preguntaron a Ray si los acompañaría a su lugar favorito para tomar unas cervezas.
Ray aceptó encantado. ¿En qué negocio estoy?, preguntó Ray, una vez que el grupo estaba provisto de cerveza. Todos se rieron. La mayoría de los estudiantes de la maestría en administración de empresas pensaron que Ray solo estaba bromeando. Nadie respondió, por lo que Ray volvió a formular la pregunta. ¿En qué negocio piensan ustedes que estoy? Los estudiantes volvieron a reír y finalmente un valiente gritó. Ray, ¿quién en este mundo no sabe que tú estás en el negocio de las hamburguesas? Ray soltó una carcajada. Eso es lo que pensé que ustedes dirían. Hizo una pausa y agregó inmediatamente. Damas y caballeros, yo no estoy en el negocio de las hamburguesas. Mi negocio es inmobiliario. Ray pasó mucho rato explicando su punto de vista. En su plan de negocios, Ray sabía que el enfoque principal consistía en vender franquicias de hamburguesas, pero lo que nunca perdió de vista era la ubicación de cada franquicia. Él sabía que la propiedad inmobiliaria y su ubicación era el factor más importante para el éxito de cada una de estas. Básicamente, la persona que compró la franquicia también estaba pagando por la compra del terreno de la organización de Ray Kroc. Hoy en día, McDonald's es el propietario de bienes raíces más grande del mundo y tiene más propiedades, incluso que la Iglesia Católica. Actualmente, McDonald's posee terrenos en algunas de las esquinas más valiosas de las calles de los Estados Unidos, así como en otras partes del mundo. Lección de la que Ray Kroc habló en la Universidad de Texas es el secreto número 3 de los ricos. El secreto es, atiende tu propio negocio. Los problemas financieros son frecuentemente el resultado directo de que la gente trabaja toda su vida para alguien más. Muchas personas no tendrán nada al terminar su vida laboral. Nuevamente, una ilustración vale más que 1000 palabras. A continuación, muestro el diagrama de la declaración de ingreso y la hoja de balance que describe mejor el consejo de Ray Kroc. Ray fue claro en marcar la diferencia entre su profesión y su negocio. Su profesión era siempre la misma. Él era un gran vendedor. En alguna época vendía licuadoras para malteadas y poco después estaba vendiendo franquicias de restaurantes de hamburguesas. Pero, mientras su profesión consistía en vender franquicias de restaurantes de hamburguesas, su negocio consistía en la acumulación de bienes inmobiliarios que producían ingresos. Un problema con la escuela es que, a menudo, usted se convierte en lo que estudia. Si usted estudia, digamos, cocina, usted se convierte en un cocinero. Si usted estudia leyes, se convierte en un abogado, y si estudia mecánica automotriz, se convierte en mecánico. El error al convertirse en lo que uno estudia es que muchas personas olvidan atender sus propios negocios. Pasan sus vidas atendiendo el negocio de alguien más y haciendo que esa persona se vuelva rica. La principal razón por la que la mayoría de los pobres y la clase media son conservadores desde el punto de vista fiscal, lo que quiere decir, no puedo asumir riesgos, es que no tienen una base financiera. Tienen que aferrarse a sus empleos. Tienen que jugar a lo seguro. Comience por atender su propio negocio. Conserve su empleo, pero comience a adquirir activos verdaderos, no pasivos, ni efectos personales que no tienen valor real una vez que están en casa. Un automóvil nuevo pierde casi el 25% del precio que usted paga por él al momento de sacarlo del lote. No es verdaderamente un activo, incluso si el banquero le permite considerarlo como tal. ¿Qué clase de activo sugiero que usted o sus hijos adquieran? En mi mundo, los verdaderos activos caen en diferentes categorías. 1. Negocios que no requieren de mi presencia. Soy el dueño, pero son manejados o dirigidos por otras personas. Si tengo que trabajar allí, deja de ser negocio y se convierte en empleo. 2. Acciones de empresas. 3. Obligaciones de empresas. 4. Fondos mutualistas. 5. Bienes raíces que generan ingreso. 6. Pagarés. 7. Regalías por propiedad intelectual, tales como música, guiones, patentes. 8. Y todo aquello que tenga valor, produzca ingreso o se aprecie, y tenga un mercado disponible. Cuando era niño, mi padre educado, me alentó a que encontrara un empleo seguro. Mi padre rico, por otra parte, me alentó a que comenzara a adquirir activos que amara.
Si no los amas, no les prestarás atención. Durante varios años, incluso cuando estaba en el cuerpo de marines y en la compañía Xerox, hice lo que me recomendó mi padre rico. Conservé mi empleo, pero aún así atendí mi propio negocio. Estuve activo en la columna de activos. Compré y vendí bienes raíces y pequeñas acciones. Mi padre rico siempre remarcó la importancia de la educación financiera. Mientras mejor comprendía la contabilidad y la administración del efectivo, mejor pude analizar las inversiones y eventualmente comencé a construir mi propia compañía. Conserve su empleo, sea un empleado que trabaje duro, pero siga construyendo su columna de activos. Conforme crezca su flujo de efectivo, usted puede darse algunos lujos. Una diferencia importante es que los ricos adquieren sus lujos al final, mientras que los pobres y la clase media tienden a comprar esos lujos al principio. Un verdadero lujo es una recompensa por invertir y desarrollar un activo verdadero. Por ejemplo, mi esposa y yo teníamos dinero extra de nuestros edificios de apartamentos. Ella adquirió su Mercedes. Eso no implicó ningún trabajo o riesgo adicional de su parte porque el edificio de departamentos adquirió el auto. Sin embargo, ella tuvo que esperar 4 años mientras el portafolio de inversión en bienes raíces crecía y finalmente produjo suficiente dinero extra para pagar el auto. Pero el lujo, el Mercedes, fue una recompensa debido a que ella demostró que sabía cómo hacer crecer su columna de activos. Ese automóvil ahora significa mucho más para ella que simplemente otro automóvil bonito. Significa que ella utilizó su inteligencia financiera para comprarlo. La recompensa se encuentra al final del camino por haber dedicado el tiempo necesario para atender su propio negocio. Lección 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Mi padre rico nos explicó a Mike y a mí que originalmente en Inglaterra y Estados Unidos no existían los impuestos. Ocasionalmente existían impuestos temporales para sufragar los gastos de las guerras. El rey o el presidente hacía el llamado y pedía que todos contribuyeran. En 1874, Inglaterra convirtió el impuesto sobre la renta en un gravamen permanente a sus ciudadanos. En 1913, el impuesto sobre la renta se hizo permanente en Estados Unidos mediante la adopción de la enmienda 16 a su Constitución. En alguna época, los estadounidenses eran enemigos de los impuestos. Tomó cerca de 50 años, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, hacer triunfar la idea de un impuesto sobre la renta regular. Lo que estas fechas históricas no muestran es que ambos impuestos fueron inicialmente establecidos solo contra los ricos. Los impuestos se popularizaron y fueron aceptados por la mayoría cuando se le dijo a los pobres y las clases medias que los impuestos eran creados solo para castigar a los ricos. Es por eso que las masas votaron en favor de la ley. A pesar de que originalmente se pretendía castigar a los ricos, terminaría por castigar a los mismos que votaron por ella, los pobres y la clase media. Cuando usted estudia la historia de los impuestos, surge una perspectiva interesante. La aprobación de los impuestos fue posible porque las masas creían en la teoría económica de Robin Hood, que consistía en quitarle a los ricos para darle a todos los demás. El problema es que el apetito del gobierno por el dinero era tan grande que los impuestos tuvieron que ampliarse a la clase media y desde allí continuaron bajando. Los ricos, por otra parte, dieron una oportunidad. Ellos no tenían que jugar bajo el mismo sistema de reglas. Es el conocimiento del poder de la estructura legal de la corporación lo que realmente le da al rico una gran ventaja sobre el pobre y la clase media. Al tener dos padres que me enseñaron, uno socialista y otro capitalista, pronto comencé a darme cuenta de que la filosofía del capitalista tenía más sentido financiero para mí. No importa lo que invente la multitud que pide que se les quite a los ricos, estos siempre encuentran una manera astuta de vencerlos. Los ricos fueron más astutos que los intelectuales tan solo debido a que comprendían el poder del dinero, una materia que no se enseña en las escuelas. ¿Cómo hicieron los ricos para ser más astutos que los intelectuales? Una vez que el impuesto para quitarle a los ricos fue aprobado, inicialmente la gente estaba feliz. El gobierno se convirtió en una inmensa fuente de dinero, pero el problema fue el manejo fiscal de ese dinero. En otras palabras, la política del gobierno, si usted es un burócrata gubernamental, consistía en tener un exceso de dinero. Conforme ese ciclo de gasto gubernamental en crecimiento continuo,
la demanda de dinero se incrementó, y la idea de cobrar impuestos a los ricos comenzó a ajustarse para incluir a los niveles de ingreso menores. Los verdaderos capitalistas utilizaron su conocimiento financiero para encontrar una manera de escapar. Se dirigieron nuevamente a la protección de la corporación. Una corporación protege a los ricos. Sin embargo, lo que muchas personas que nunca han formado una corporación no saben es que una corporación no es realmente una cosa. Una corporación es solo una carpeta de archivo con algunos documentos legales que se encuentra en la oficina de un abogado registrado con la agencia del gobierno estatal. No se trata de un gran edificio que lleve el nombre de la corporación. La riqueza de los ricos queda nuevamente protegida. Una vez más, el uso de las corporaciones se volvió popular debido a que la tasa de impuestos sobre la renta de la corporación era menor a la tasa de impuestos sobre la renta del individuo. Los estadounidenses promedio de la actualidad trabajan 5 o 6 meses al año para el gobierno antes de que ganen lo suficiente para cubrir sus impuestos. Mientras más duro trabajes, más pagarás al gobierno. Cada vez que la gente trata de castigar a los ricos, estos no se conforman, sino que reaccionan. Tienen el dinero, el poder y la voluntad de cambiar las cosas. No se sientan sin más y pagan voluntariamente más impuestos. Buscan maneras para minimizar su carga fiscal. Contratan a abogados y contadores astutos, convencen a los políticos para que cambien las leyes o crean lagunas legales. Tienen los recursos para efectuar el cambio. El Código Fiscal de los Estados Unidos también permite otras maneras de ahorrar en los impuestos. La mayoría de esos medios están disponibles para todos, pero son los ricos quienes generalmente los buscan porque están atendiendo sus propios negocios. Mi padre rico nunca combatió eso. Él simplemente jugó el juego de manera más astuta y lo hizo por medio de las corporaciones, el secreto más grande de los ricos. Es posible que usted recuerde la primera lección que aprendí de mi padre rico. Era un niño pequeño de 9 años de edad que se sentó y esperó hasta que él decidió recibirme. A menudo me sentaba en su oficina y me hacía esperar para recibirme. Me estaba ignorando a propósito. Quería que reconociera su poder y que deseara tener ese poder para mí mismo algún día. Durante todos los años que estudié y aprendí de él, siempre me recordó que el conocimiento es poder. Mi padre rico siempre nos recordó, a Mike y a mí, que el rufián más grande no es el jefe o el supervisor, sino el recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos siempre se llevará más, si usted se lo permite. Usted necesita conocer la ley y la manera en que el sistema funciona. Esa es la razón por la que él pagaba tanto dinero a los contadores y abogados astutos. Era más barato pagarles a ellos que pagarle al gobierno. Él conocía la ley porque era más caro no conocer la ley. Mi padre educado siempre me alentó a buscar un buen empleo en una corporación poderosa. Él hablaba de las virtudes de subir por la escalera corporativa. Cuando le dije a mi padre rico el consejo de mi padre, él soltó la carcajada. ¿Y por qué no poseer la escalera? Fue todo lo que dijo. En 1974, estaba trabajando para Xerox. Estaba ganando mucho dinero, pero cada vez que miraba mi cheque de sueldo, estaba desilusionado. Las deducciones eran muy grandes, y mientras más trabajaba, más grandes eran. Mientras todavía era un empleado de Xerox, formé mi primera corporación y comencé a atender mi propio negocio. Hacia 1978, deseaba desesperadamente salir de la carrera de la rata. En menos de 3 años, ganaba más dinero en mi pequeña corporación propia, que era una compañía propietaria de bienes raíces, de lo que ganaba en Xerox. Ahora enseño a otros, por medio de seminarios financieros, con la esperanza de compartir mi conocimiento con ellos. Siempre que ofrezco una conferencia, le recuerdo a los asistentes que el coeficiente intelectual financiero está compuesto de conocimiento proveniente de 4 amplias áreas de experiencia. Contabilidad. Es una habilidad vital si usted quiere construir un imperio. La educación financiera es la capacidad para leer y comprender estados financieros. Esta capacidad le permitirá identificar las fortalezas y debilidades de cualquier negocio. Inversión. Lo que yo llamo, la ciencia de hacer que el dinero produzca dinero. Esto incluye estrategias y fórmulas. Comprensión de los mercados. La ciencia de la oferta y la demanda. La ley.
Un individuo que tenga conocimiento de las ventajas impositivas y la protección proporcionada por una corporación, puede volverse rico mucho más rápidamente que alguien que es un empleado o el propietario de un pequeño negocio. Es como la diferencia entre alguien que camina y alguien que vuela. Ventajas impositivas. Una corporación puede hacer muchas cosas que un individuo no puede, como pagar por los gastos antes de pagar los impuestos. Protección contra demandas. Vivimos en una sociedad de litigios. Los ricos esconden gran parte de su riqueza utilizando medios como las corporaciones y los fideicomisos para proteger sus activos de los acreedores. Cuando alguien demanda a un individuo adinerado, a menudo encuentra diferentes capas de protección legal y encuentra que la persona adinerada, en realidad, no es dueña de nada. Ellos controlan todo, pero no son dueños de nada. Los empleados ganan dinero, pagan impuestos y tratan de vivir con lo que les queda. Una corporación gana dinero, gasta todo lo que puede y paga impuestos sobre lo que queda. En resumen, los ricos con corporaciones ganan, gastan, pagan impuestos. Los que trabajan para las corporaciones ganan, pagan impuestos, gastan. Como parte de su estrategia financiera, le recomendamos fuertemente que sea dueño de su propia corporación y que ésta cubra en su interior sus activos. Lección 5. Los ricos inventan el dinero. Todos tenemos un potencial tremendo y todos hemos sido bendecidos con dones. Sin embargo, algo que nos frena a todos es la duda sobre nosotros mismos. Esto afecta más a unos que a otros. Una vez que abandonamos la escuela, la mayoría de nosotros sabe que lo que cuenta no son tanto los grados académicos o las buenas calificaciones. En el mundo real, ajeno al ámbito académico, se requiere algo más que solo buenas calificaciones. Usualmente, en el mundo, no es el más inteligente quien va adelante, sino el que se atreve. Su genio financiero requiere tanto de conocimiento técnico como de coraje. Si el miedo es demasiado poderoso, el genio es reprimido. La tierra era riqueza hace 300 años. De manera que, la persona que era dueña de tierra, era dueña de riqueza. Hoy en día, es la información. Y la persona que tiene la información más oportuna posee la riqueza. Los ricos son a menudo creativos y corren riesgos calculados. La inteligencia financiera consiste simplemente en tener más opciones. Si las oportunidades no se presentan, ¿qué más puede usted hacer para mejorar su posición financiera? Si su corazonada es equivocada y aquello con lo que usted contaba no ocurre, ¿cómo puede usted convertir un limón en millones? Eso es la inteligencia financiera. Se trata de qué tan creativo es usted para resolver problemas financieros. La mayoría de la gente solo conoce una solución: trabajar duro, ahorrar y pedir prestado. Cuando éramos niños, mi padre rico nos decía constantemente a Mike y a mí: los ricos hacen dinero. Mientras más real crees que es el dinero, más duro trabajas para ganarlo. Si puedes comprender la idea de que el dinero no es real, te enriquecerás más rápidamente. ¿Qué es? Era la pregunta que le formulábamos Mike y yo con frecuencia. ¿Qué es el dinero si no es real? Mi padre rico contestó: es lo que hemos acordado que sea. El activo más poderoso con que contamos es nuestra mente. Si es adiestrada correctamente, puede crear una enorme riqueza en lo que parece ser un instante. Una riqueza que superaría los sueños de reyes y reinas de hace 300 años. Una mente no adiestrada también puede crear pobreza extrema que dure toda la vida al enseñarla a sus familiares. En la era de la información, el dinero se incrementa de manera exponencial. Unos cuantos individuos se vuelven ridículamente ricos de la nada solo con ideas y acuerdos. Voy a proporcionarle un simple ejemplo de creación de dinero. A principios de los años 90, la economía de la ciudad de Phoenix era terrible. Un día estaba observando el programa de televisión Good Morning America cuando apareció un planificador financiero y comenzó a pronosticar catástrofes y desastres. Su consejo era: ahorre dinero. Como dije antes, la economía era terrible en aquella época. Para los inversionistas, tal es la condición perfecta del mercado. Yo necesitaba dinero. Dado que todo mundo estaba deshaciéndose de sus cosas, yo estaba comprando.
No estaba ahorrando dinero, estaba invirtiendo. Las casas que antes valían $100.000 ahora se vendían por 75.000. Sin embargo, en vez de buscar en la oficina de bienes raíces local, comencé a buscar en las oficinas del abogado especializado en bancarrotas o en los estrados del juzgado. En esos sitios, una casa de $75.000 en ocasiones podía ser adquirida por $20.000 o menos. Al final del día, había vendido por $60.000 una casa que me costó $20.000. Los restantes 40.000 fueron creados con dinero de mi columna de activos bajo la forma de un pagaré firmado por el comprador. El tiempo total de trabajo: 5 horas. Sin embargo, la mayoría de la gente no lo haría. La mayoría de la gente escucha el consejo estándar de trabaja duro y gana dinero. El argumento que quiero dejar claro es que las inversiones vienen y van, el mercado sube y baja, las economías mejoran y caen. El mundo siempre está ofreciéndole a usted la oportunidad de su vida cada día, pero a menudo no la vemos. Sin embargo, está ahí. Y mientras más cambie el mundo y más cambie la tecnología, más oportunidades se presentarán para permitirle a usted y a su familia lograr la seguridad económica durante generaciones. Los negocios que son verdaderamente atractivos no son ofrecidos a los novatos. A menudo, los mejores negocios, que hacen que los ricos se hagan todavía más ricos, están reservados para quienes comprenden el juego. Las grandes oportunidades no se ven con los ojos. Se ven con la mente. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no es rica porque está aterrada de perder. Los ganadores no tienen miedo de perder. Existen dos clases de inversionistas. La primera clase, y la más común, son las personas que adquieren una inversión empacada. Ellos llaman a un revendedor, como una compañía de bienes raíces, o un corredor de bolsa, o un planificador financiero, y compran algo. El segundo lo conforman los inversionistas que crean inversiones. Este tipo de inversionista generalmente crea el negocio. Es este segundo tipo de inversionista el que más probablemente se acerca al inversionista profesional. Si desea convertirse en el segundo tipo de inversionista, necesita desarrollar 3 habilidades principales. Número 1. Cómo encontrar una oportunidad que todos los demás han pasado por alto. Usted ve con su mente lo que otros no ven con sus ojos. Número 2. Cómo obtener dinero. La persona promedio solo acude al banco. Este segundo tipo de inversionista necesita saber cómo hacerse de capital y existen muchas formas de lograrlo sin la participación de un banco. Número 3. Cómo organizar a personas inteligentes. Las personas inteligentes son aquellas que trabajan con o contratan a una persona que es más inteligente que ellas. Lección 6. Trabaje para aprender, no para ganar dinero. El mundo está lleno de personas inteligentes, talentosas, educadas y dotadas. Nos encontramos con ellas todos los días. Están en todas partes. Constantemente es sorprendente lo poco que gana la gente talentosa. Hubo una noticia que decía que menos del 5% de los estadounidenses ganan más de $100 al año. Hay personas brillantes y muy educadas que ganan menos de $20 al año. En la escuela y en el sitio de trabajo, la opinión popular es la idea de la especialización. Es decir, con el fin de ganar más dinero o de lograr un ascenso, usted necesita especializarse. Mi padre educado creía en ese mismo dogma. Por eso, estaba emocionado cuando eventualmente logró su doctorado. A menudo, admitía que las escuelas recompensan a las personas que estudian más y más acerca de menos y menos. Mi padre rico me alentó a hacer exactamente lo opuesto. Tú deseas saber un poco acerca de mucho. Fue su sugerencia. Por eso, durante años, trabajé en diferentes áreas de sus compañías. Mi padre rico me explicó que la parte más difícil de dirigir una compañía consiste en manejar al personal. Él había pasado 3 años en el ejército. Mi padre educado quedó exento del servicio militar. Mi padre rico me explicó la importancia de aprender a dirigir hombres en situaciones difíciles. El liderazgo es lo que necesitas aprender. Me dijo. Si no eres un buen líder, te darán un balazo en la espalda, como ocurre en los negocios.
En 1973 me uní a la compañía de Xerox por una razón y no era la de los beneficios laborales. Yo era una persona tímida y la idea de vender era la más aterradora del mundo. Xerox tiene uno de los mejores programas de capacitación de ventas en Estados Unidos. Mi padre rico estaba orgulloso de mí. Mi padre educado estaba avergonzado. Como era un intelectual, él consideraba que los vendedores estaban por debajo de su categoría. Trabajé con Xerox durante 4 años hasta que logré vencer el miedo a tocar puertas y ser rechazado. Una vez que logré mantenerme constantemente como uno de los 5 mejores vendedores, renuncié nuevamente. Seguí avanzando y dejé atrás otra gran carrera con una compañía excelente. En 1977 formé mi primera compañía, mi primer proyecto, una cartera de nylon y velcro, fue fabricada en el lejano oriente y enviada a un almacén en Nueva York. Mi educación formal estaba completa y era el momento de probar mis alas. Si fallaba, me iría a la bancarrota. Mi padre rico pensaba que era mejor quebrar antes de cumplir 30 años. Todavía tienes tiempo para recuperarte. Fue su consejo. Existe un viejo cliché en inglés que señala que la palabra job, trabajo, es el acrónimo de just over broke, casi quebrado. Y desafortunadamente diría que ese acrónimo se aplica a millones de personas. La pregunta que le formulo frecuentemente a la gente es, ¿a dónde le está llevando su actividad diaria? ¿Qué les depara el futuro? Cyril Brickfield, exdirector ejecutivo de la Asociación Americana de Jubilados, informa que las pensiones privadas están en estado de caos. En primer lugar, 50% de la fuerza laboral no tiene actualmente pensión. Ese solo hecho debería ser motivo de preocupación. Y entre 75 y 80% del otro 50% tiene pensiones no efectivas que pagan $55 o $150 o $300 al mes. En su libro, The Retirement Myth. El mito del retiro. Craig S. Carpel, escribe. He visitado el cuartel general de uno de los despachos de consultoría en pensiones más importantes del país y me he entrevistado con la directora administrativa que se especializa en diseñar lujosos planes de retiro para los ejecutivos más altos. Cuando le pregunté, ¿qué podrían esperar las personas que no tienen puestos directivos en lo que se refiere al ingreso por pensión? Me dijo con una sonrisa confiada. La bala de plata. Si la generación nacida en la posguerra descubre que no tiene suficiente dinero para vivir cuando lleguen a la vejez, siempre podrán pegarse un tiro en la cabeza. Muchos hospitales en países con medicina socializada necesitan tomar actualmente decisiones difíciles como quién vivirá y quién morirá. Ellos toman esas decisiones únicamente con base en cuánto dinero tienen y qué tan viejos son los pacientes. Si el paciente es viejo, a menudo le proporcionan el cuidado médico a alguien más joven. Como los ricos pueden pagar por obtener mejor atención, los ricos podrán mantenerse vivos, mientras que los que tengan menos riqueza morirán. Si usted no está dispuesto a trabajar para aprender algo nuevo e insiste en especializarse en su campo, asegúrese que la compañía para la que trabaja tenga un sindicato. Los sindicatos fueron diseñados para proteger a los especialistas. Mi padre educado, tras caer de la gracia del gobernador, se convirtió en el líder del sindicato de maestros en Hawái. Mi padre rico, por su parte, pasó toda su vida haciendo su mejor esfuerzo para impedir que sus compañías tuvieran sindicatos. Tuvo éxito. Si usted hace lo que la escuela recomienda y se vuelve altamente especializado, entonces busque la protección de un sindicato. ¿Por qué? Porque su vida habría estado dedicada a aprender una habilidad que es valiosa en una sola industria. Si fuera expulsado de esa industria, sus habilidades aprendidas durante la vida no serían tan valiosas en otra industria. De manera que, la regla es, obtenga una alta especialización e ingrese a un sindicato. Eso es lo más inteligente que puede ser. Cuando le pregunto a los asistentes a mis clases, ¿cuántos de ustedes pueden cocinar una hamburguesa mejor que las de McDonald's? Casi todos los estudiantes levantan la mano. Y entonces pregunto. Entonces, si la mayoría de ustedes puede cocinar una mejor hamburguesa, ¿cómo es que McDonald's gana más dinero que ustedes? La respuesta es obvia. McDonald's es excelente en lo que se refiere al sistema de negocio.
Mi padre pobre nunca comprendió que mientras más especializado es uno, más atrapado y dependiente es de la especialidad. Los ricos, a menudo, preparan a sus hijos, o a los hijos de otros. Al hacerlo, sus hijos obtienen un conocimiento general de las operaciones de los negocios y cómo se interrelacionan los diversos departamentos. Las principales habilidades administrativas necesarias para el éxito son: 1. La administración del flujo de efectivo. 2. La administración de sistemas, incluyendo a usted mismo y el tiempo con su familia. 3. La administración del personal. Mi padre educado trabajó cada vez más duro conforme se hacía más competente. También quedó más atrapado mientras más especializado se volvió. A pesar de que su salario se incrementó, sus opciones disminuyeron. Poco después de que fue despedido de su trabajo en el gobierno, descubrió qué tan vulnerable era en realidad desde el punto de vista profesional. Mi padre rico nos alentó a Mike y a mí a conocer un poco acerca de muchas cosas. Hay personas que son genios, pero que no pueden comunicarse efectivamente con otros seres humanos, y como resultado, obtienen ingresos lamentables. Les aconsejo pasar tan solo un año aprendiendo cómo vender. Incluso si no ganan dinero, sus habilidades de comunicación mejorarán. Y eso no tiene precio. Mis dos padres fueron hombres generosos. Ambos tenían como costumbre dar primero. La enseñanza era una de sus maneras de dar. Mientras más daban, más recibían. Dar dinero es el secreto de muchas familias pudientes. Por eso existen organizaciones como la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford. Mi padre educado siempre decía: cuando tengo algo de dinero extra, lo dono. El problema es que nunca había dinero extra. Así que trabajaba más duro para obtener más dinero en vez de enfocarse en la ley más importante del dinero. Da y recibirás. En vez de ello, él creía en: recibe y entonces darás. En conclusión, yo me convertí en ambos padres. Una parte de mí es un capitalista que ama el juego del dinero que gana dinero. La otra parte es un maestro con responsabilidad social que está profundamente preocupado por la brecha creciente entre los que tienen y los que no. Personalmente acuso como responsable al arcaico sistema educativo. Inicios. Superar los obstáculos. Una vez que las personas han estudiado y se han educado desde el punto de vista financiero, es posible que aún encuentren obstáculos para lograr su independencia financiera. Existen 5 razones principales por las que las personas no lo logran. Las 5 razones son: 1. Miedo. 2. Cinismo. 3. Pereza. 4. Malos hábitos. 5. Arrogancia. Razón número 1. Superar el miedo de perder dinero. El miedo a perder dinero es real. Todos lo tenemos, incluso los ricos. Pero no es el miedo lo que constituye el problema, es cómo usted maneja el miedo. La principal diferencia entre una persona rica y una persona pobre es la manera en que manejan el miedo. Frank Tarkenton. Alguna vez un gran jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano lo dice de otra manera: ganar significa no tener miedo de perder. Nunca he conocido a alguien que sea rico y que nunca haya perdido dinero. Mi padre rico sabía que el fracaso solo lo haría ser más fuerte y más inteligente. No es que quisiera perder, solo sabía quién era él y cómo aceptaría una pérdida. Aceptaría una pérdida y la convertiría en una ganancia. Eso es lo que hacía que él fuera un ganador y los otros fueran perdedores. A los ganadores, las pérdidas los alientan. A los perdedores, las pérdidas los derrotan. Para citar a John Rockefeller: siempre he tratado de convertir cada desastre en una oportunidad. El más grande secreto de los ganadores es que el fracaso les inspira a ganar. Por lo tanto, no tienen miedo de perder. Las personas como Frank Tarkenton no tienen miedo de perder porque saben quiénes son. Ellos odian perder, así que saben que perder solo los inspirará para ser mejores. Pero si usted tiene sueños de libertad, de salir de la carrera de la rata, la primera pregunta que debe formularse es ¿cómo reacciono ante el fracaso? Si el fracaso lo inspira a ganar, quizá deba hacer el intento.
Si el fracaso lo debilita, le provoca berrinches como niño malcriado, entonces juegue a lo seguro. Conserve su empleo. Arriesgar la columna de activos demanda mucha actitud. Se necesita estómago, paciencia y una gran actitud respecto al fracaso. Los perdedores evitan el fracaso. Y el fracaso convierte a los perdedores en ganadores. Razón número 2. Superar el cinismo. Todos nosotros tenemos dudas. Esas palabras de duda son a menudo tan poderosas que nos impiden actuar. El ruido es creado en nuestras cabezas o procede del exterior, a menudo de amigos, familiares, compañeros de trabajo y los medios de comunicación. Se necesita mucho valor para no permitir que los rumores y las versiones catastróficas aumenten nuestras dudas y temores. Mi argumento es que son esas dudas y el cinismo lo que hace que la mayoría de la gente sea pobre y juegue a lo seguro. Solo las dudas de una persona la mantienen pobre. El cínico critica y los ganadores analizan. Decía mi padre rico. Ese es el patrón de pensamiento que mantiene a la mayor parte de la gente en la pobreza. Ellos critican en vez de analizar. Razón número 3. Pereza. Las personas más ocupadas a menudo son las más perezosas. Están ocupadas y permanecen ocupadas como una forma de evitar algo que no quieren encarar. Si no están ocupados con el trabajo o con los hijos, a menudo están ocupados mirando la televisión, pescando, jugando golf o de compras. Esa es la forma más común de pereza. La pereza que mantiene ocupada a la gente. ¿Cuál es la cura para esa pereza? La respuesta es un poco de ambición. Mi padre rico prohibía las palabras "no puedo comprarlo". En mi casa verdadera eso es todo lo que yo escuchaba. En vez de decir lo anterior, mi padre rico exigía que sus hijos dijeran: ¿cómo puedo comprarlo? De acuerdo con sus ideas, las palabras "no puedo comprarlo" apagaban el cerebro. El cerebro no tenía que pensar más. ¿Cómo puedo comprarlo? Hacía funcionar al cerebro. Lo obligaba a pensar y buscar las respuestas. No puedo comprarlo también invoca la tristeza. El desconsuelo que conduce a la desesperanza y a menudo a la depresión. Apatía es otra palabra. ¿Cómo puedo comprarlo? Abre las posibilidades, la emoción y los sueños. Cuando decidí salir de la carrera de la rata, lo hice simplemente con una pregunta. ¿Cómo puedo hacer para no trabajar nunca más? Y mi mente comenzó a formular respuestas y soluciones. Sin un poco de ambición, sin el deseo de tener algo mejor, no se progresa. Nuestro mundo progresa debido a que todos deseamos una vida mejor. Se crean nuevos inventos porque deseamos algo mejor. Razón número 4. Hábitos. Nuestras vidas son un reflejo de nuestros hábitos más que nuestra educación. Recuerdo haber preguntado a mi padre rico acerca de los hábitos de los ricos. ¿Cuándo pagas sus cuentas tu padre? Me preguntó mi padre rico. El primer día del mes, le dije. ¿Le sobra algo? Me preguntó. Muy poco, respondí. Esa es la principal razón por la que tiene dificultades. Tiene malos hábitos. Tu padre paga a todos los demás primero. Se paga a sí mismo al final, pero solo si le queda algo. Lo que generalmente no ocurre, le dije. Pero él tiene que pagar sus cuentas, ¿no es así? ¿Me estás diciendo que no debe pagar sus cuentas? Desde luego que no, creo firmemente en pagar mis cuentas a tiempo. Solo me pago a mí mismo primero. Antes incluso de pagarle al gobierno. ¿Y qué pasa si no tienes suficiente dinero? Le pregunté. ¿Qué haces entonces? Lo mismo. Me pago primero. Incluso si me falta dinero. Mi columna de activos es más importante para mí que el gobierno. Pero, le pregunté. ¿No vienen a buscarte? Sí, si no pagas. Mira, yo no dije que no pagara. Yo simplemente dije que me pago primero, incluso si me falta dinero. Pero, ¿cómo lo haces? Volví a preguntar. No es cómo. La pregunta es, ¿por qué? Muy bien. ¿Por qué? Motivación. ¿Quién crees que se quejaría más fuerte si yo no les pagara a mis acreedores, ellos o yo?
Tus acreedores gritarían más que tú, le dije, respondiendo lo obvio. Tú no te dirías nada, si no te pagaras a ti mismo. Así puedes ver que, después de pagarme a mí mismo, la presión para pagar mis impuestos y a mis otros acreedores es tan grande, que me obliga a buscar otras formas de ingreso. La presión por pagar se convierte en mi motivación. He trabajado en otros empleos, comenzado otras compañías, comprado y vendido en la bolsa de valores, cualquier cosa, solo para asegurarme que esos tipos no comenzarán a gritarme. Esa presión me hace trabajar más duro, me obliga a pensar, y en general, me hace más inteligente y más activo, en lo que se refiere al dinero. Si me pagara al último, no sentiría la presión, pero estaría quebrado. Así que es el miedo al gobierno, y a las otras personas a quienes debes, lo que te motiva. Así es. Mira, los recaudadores de impuestos del gobierno son unos rufianes. También lo son los recolectores de deudas en general. La mayoría de la gente se deja amedrentar. Les pagan, pero no se pagan a sí mismos. Yo decidí utilizar el miedo al rufián para hacerme más fuerte. Otros se hacen más débiles. Ahora no tengo miedo de esos rufianes. Me gustaba lo que mi padre rico estaba diciendo. De manera que, si primero me pago a mí mismo, me vuelvo más fuerte, desde el punto de vista financiero, mental y fiscal. Y si me pago al final, o no me pago en absoluto, me debilito. Y de esa manera, los jefes, gerentes, recaudadores de impuestos, cobradores de deudas, y caseros, hacen lo que quieren conmigo. Solo porque no tengo buenos hábitos monetarios. Razón número 5. Arrogancia. La arrogancia es el ego, más la ignorancia. Lo que sé, me hace ganar dinero. Lo que no sé, me hace perder dinero. Cada vez que he sido arrogante, he perdido dinero, porque cuando soy arrogante, verdaderamente creo que lo que no sé, no es importante. Solía decirme frecuentemente mi padre rico. Cuando usted sepa que ignora un tema, comience por educarse a sí mismo, busque un experto en el campo, o consiga un libro sobre la materia. Para comenzar, me gustaría decir que la adquisición de riqueza fue sencilla para mí, pero no lo fue. Yo considero que cada uno de nosotros lleva dentro un genio financiero. El problema es que nuestro genio financiero está dormido y espera a que lo despierten. Le ofrezco los siguientes 10 pasos, como un proceso para desarrollar los poderes que Dios le dio. Poderes que solo usted puede controlar. Número 1. Necesito una razón más grande que la realidad. El poder del espíritu. Si le pregunta a la mayoría de la gente si le gustaría ser rica o libre, desde el punto de vista financiero, ellos responderían que sí. Pero la realidad aparece entonces. El camino parece demasiado largo y con demasiadas montañas que escalar. Una razón o propósito es la combinación de quiero y no quiero. Cuando la gente me pregunta ¿cuál es mi razón para desear ser rico?, se trata de una combinación de quiero y no quiero, profundamente emocionales. Enumeraré unos cuantos. Primero los no quiero. No quiero trabajar toda mi vida. No quiero ser un empleado. No quiero una casa en los suburbios. Ahora, lo sí quiero. Quiero ser libre para viajar por el mundo. Quiero controlar mi tiempo y mi vida. Quiero que el dinero trabaje para mí. Esas son razones profundamente emocionales. ¿Cuáles son las suyas? Si no son lo suficientemente fuertes, entonces la realidad del camino que le espera puede ser más grande que sus razones. Número 2. Yo escojo diariamente. El poder de la elección. Muchas personas escogen no ser ricas. Para el 90% de la población, ser rico es demasiada molestia. El solo hecho de que usted no tiene dinero, no debe ser una excusa para no aprender. Pero esa es una elección que hacemos todos los días, la elección de qué hacer con nuestro tiempo, nuestro dinero, y lo que nos metemos en la cabeza. Ese es el poder de la elección. Todos nosotros tenemos una elección. Yo simplemente elegí ser rico, y hago esa elección todos los días. Invierta primero en educación.
En realidad, el único activo verdadero que usted tiene es su mente. La herramienta más poderosa que dominamos. Actualmente, me pregunto a menudo, ¿cómo haría esto Peter Lynch, o Donald Trump, o Warren Buffett, o George Soros? La única manera en que puedo tener acceso a su gran poder mental es ser lo suficientemente humilde para leer o escuchar lo que ellos tienen que decir. Una persona verdaderamente inteligente da la bienvenida a nuevas ideas. Escuchar es más importante que hablar. Número 3. Escoja cuidadosamente a sus amigos. El poder de la asociación. Ahora bien, admitiré que hay personas a las que busqué en realidad porque tenían dinero. Pero yo no quería su dinero, quería su conocimiento. He notado que mis amigos que tienen dinero, hablan de dinero. Y no digo que se jacten. Están interesados en el tema. De forma que aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Mis amigos, de quienes sé que pasan por problemas financieros, no gustan de hablar de dinero, negocios o inversión. A menudo lo consideran grosero o poco intelectual. De forma que también he aprendido de mis amigos con dificultades financieras. Ellos siempre pueden decirle, ¿por qué no funciona algo? No haga caso de personas pobres o asustadas. Una de las cosas más difíciles acerca de la creación de riqueza es ser fiel a sí mismo y estar dispuesto a no seguir a la multitud. Número 4. Domine una fórmula y después conozca otra. El poder de aprender rápidamente. Usted se convierte en aquello que estudia. En otras palabras, sea cuidadoso con lo que usted estudia y aprende, porque su mente es tan poderosa que usted se convertirá en aquello que introduzca en su cabeza. Yo siempre busco una fórmula más rápida. Por esa razón, de manera regular, gano más dinero en un día de lo que la mayoría de la gente ganaría a lo largo de su vida. En el mundo actual, que cambia velozmente, no cuenta tanto lo que usted sabe, porque a menudo lo que usted sabe es obsoleto. Lo que importa es que tan rápido aprende. Esa habilidad no tiene precio. Es invaluable encontrar fórmulas más rápidas para hacer dinero. Trabajar duro para ganar dinero es una vieja fórmula que nació en la época de los cavernícolas. Número 5. Páguese a usted mismo primero. El poder de la autodisciplina. Si usted no puede obtener el control de sí mismo, no trate de volverse rico. Es difícil decir cuál de los 10 pasos es el más importante. Pero de todos los pasos, este paso es probablemente el más difícil de dominar. La falta de autodisciplina es el factor más importante para diferenciar entre los ricos, los pobres y la clase media. Así que la fórmula es: no asuma posiciones de deuda importantes por las que deba pagar. Mantenga sus gastos bajos. Construya sus activos primero. Cuando le falte dinero, deje que la presión se acumule y no recurra a sus ahorros o inversiones. Utilice la presión para inspirar a que su genio financiero invente nuevas maneras de ganar más dinero y entonces pague sus cuentas. En muchas ocasiones me he metido en problemas financieros y he utilizado mi cerebro para crear más ingreso mientras defiendo encarnizadamente mi columna de activos. Mi contador ha pegado el grito en el cielo y ha tratado de buscar refugio. Pero yo me he comportado como un buen soldado que defiende el fuerte. El fuerte de los activos. Los pobres tienen malos hábitos. Un mal hábito muy común es conocido inocentemente como recurrir a los ahorros. El rico sabe que los ahorros se utilizan solo para crear dinero, no para pagar cuentas. Número 6. Pague bien a sus corredores. El poder del buen consejo. Mi padre rico creía que era importante pagar bien a los profesionales y yo he adoptado también esa política. Actualmente, tengo abogados, contadores, corredores de bienes raíces y corredores de bolsa, caros. ¿Por qué? Porque esas personas son profesionales, sus servicios deben hacerles ganar dinero. Y mientras más dinero ganen ellos, más dinero ganaré yo. Vivimos en la era de la información. La información no tiene precio. Un corredor representa los ojos y los oídos en el mercado. Están ahí todos los días, de manera que yo no tengo que estar ahí todos los días, y puedo jugar al golf.
Lo que me parece divertido es que tantas personas pobres y de la clase media insisten en dejar propinas en un restaurante de 15 a 20%, incluso cuando reciben mal servicio. Y se quejan de pagar a un corredor entre el 3 y el 7%. Muchos corredores pasarán algún tiempo educándole, y esos serán el mejor activo que usted pueda encontrar. Solo sea justo con ellos, y la mayoría de ellos serán justos con usted. Si en todo lo que usted puede pensar es en bajar sus comisiones, entonces, ¿por qué querrían ellos estar cerca de usted? Se trata de simple lógica. Número 7. Sea un donante. Ese es el poder de obtener algo a cambio de nada. La primera pregunta del inversionista sofisticado debe ser, ¿qué tan rápidamente puedo obtener la devolución de mi dinero? Es verdad que he perdido dinero en muchas ocasiones. Pero solo juego con dinero que puedo perder. En cada una de mis inversiones debe haber un atractivo, algo que obtengo de manera gratuita. Un condominio, una unidad de almacenamiento, un terreno, una casa, acciones bursátiles, un edificio de oficinas, etc. Y debe haber un riesgo limitado o una idea de bajo riesgo. De manera que los inversionistas inteligentes deben ver más que el retorno sobre su inversión. Son los activos que obtienen de manera gratuita una vez que obtienen la devolución de su dinero. Eso es inteligencia financiera. Número 8. Los activos adquieren los lujos. El poder del enfoque. Me gustan los lujos, tanto como a cualquier otra persona. La diferencia es que algunas personas compran sus lujos a crédito. Cuando quise comprar un Porsche, el camino más fácil hubiera sido llamar a mi banquero y obtener un crédito. En vez de elegir enfocarme en la columna de los pasivos, elegí enfocarme en la columna de los activos. Como hábito, utilicé mi deseo de consumir para inspirarme y motivar mi genio financiero a invertir. Actualmente, con frecuencia, nos enfocamos en pedir prestado el dinero para obtener las cosas que deseamos, en vez de enfocarnos en crear dinero. Una cosa es fácil en el corto plazo, pero más difícil en el largo plazo. Recuerde, el camino fácil a menudo se vuelve más difícil, y el camino difícil a menudo se vuelve fácil. El dinero es una fuerza poderosa. Si su inteligencia financiera es baja, el dinero se le escapará por todas partes. Será más astuto que usted. Si el dinero es más astuto que usted trabajará para ganarlo durante toda su vida. Para dominar al dinero, usted necesita ser más astuto que él. Número 9. La necesidad de héroes. El poder del mito. Cuando yo era niño, admiraba mucho a Willie Mace, Hank Aaron, Yogi Berra. Ellos eran mis héroes. Cuando era niño y jugaba en la liga infantil, yo quería ser exactamente como ellos. También tengo héroes como Donald Trump, Warren Buffett, Peter Lynch, George Soros y Jim Rogers. En mi vejez, conozco sus estadísticas, tal y como conocía el promedio de bateo y el número de carreras impulsadas de mis héroes del béisbol. Sigo las inversiones que Warren Buffett realiza y leo todo lo que puedo sobre su punto de vista respecto del mercado. Leo el libro de Peter Lynch para comprender cómo selecciona sus acciones. Y leo sobre Donald Trump, tratando de averiguar cómo negocia y cierra sus tratos de negocios. Cuando estoy en el mercado o negociando un trato, estoy actuando de manera subconsciente con la jactancia de Trump. O cuando analizo una tendencia, me observo como si Peter Lynch estuviera haciéndolo. Al tener héroes, dejamos en libertad una tremenda fuente de genio en bruto. Pero los héroes hacen más que solamente inspirarnos. Los héroes hacen que las cosas parezcan fáciles. Es el hecho de que parecen fáciles lo que nos convence de desear ser exactamente como ellos. Si ellos pueden hacerlo, yo también. Número 10. Enseña y recibirás. El poder de dar. Mis dos padres fueron maestros. Mi padre rico me enseñó una lección que he llevado conmigo toda mi vida. La necesidad de ser caritativo y de dar. Mi padre educado me dio mucho de su tiempo y conocimiento, pero casi nunca me daba dinero. Como dije antes, generalmente decía que deberíamos de dar cuando teníamos algo de dinero adicional. Desde luego, rara vez tenía dinero extra.
Mi padre rico daba dinero, así como educación. Creía firmemente en lo anterior. Si deseas algo, primero necesitas dar. Decía siempre. Cuando tenía poco dinero, simplemente daba dinero a su iglesia o a su beneficencia favorita. Si pudiera dejar una sola idea con usted, sería esta. Todo lo que necesitamos recordar es: siempre que sienta la carencia o la necesidad de algo, primero debe dar lo que usted desea, y le será devuelto en grandes cantidades. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Dale like y activa la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.